Bien, continuando entonces con la temática del proyecto, esta debe explicarse cuál es el tema y cuál es el área de la temática. Implícitamente se va a dar respuesta a una pregunta dentro de cuál campo del saber y sobre cuál disciplina se quiere hacer la investigación. Esa pregunta es la que nosotros debemos de formularlos. Eh, pero no se debe de agregar en el escrito, ¿sí? Está abierta como una guía de quien lo está escribiendo. Por lo tanto, la escritura eh, debe de realizarse de manera coherente y dar respuesta a la pregunta que se generó. El tema debe de encerrar la perspectiva conceptual desde la cual se van a hacer las indagaciones y se van a interpretar los resultados. Asimismo, debe reconocerse cuál es el área del conocimiento, o sea, cuál es su campo disciplinar que va a abarcar el tema elegido y cuál es la situación problemática que quiere analizarse dentro de estos este, encajes que se está haciendo o ejes. Vamos a ver una serie de ejemplos donde se intenta diferenciar lo que viene siendo el área temática, el tema y la situación problemática. Como podemos observar, el área temática de un ejemplo de la política en Colombia, el tema podría ser el poder del discurso político en Colombia. Su situación que se está detectando es la interpretación del discurso de Álvaro Uribe Velázquez. Otro, por ejemplo, del área de la inteligencia, de la ingeniería del software. ¿Algún tema? Bueno, la especificación y análisis de requisitos. ¿Cuál es la situación problemática que se está observando? Bueno, las consecuencias debidas a carencias en la completitud de los requisitos y la lógica formal en los diagramas de casos de uso. Si habláramos de tecnologías para la educación, el tema que se está considerando es el diseño e implementación de contenidos digitales. ¿Cuál sería esa situación problemática? Bueno, la didáctica de los contenidos digitales para el aprendizaje, así como los contenidos digitales interactivos en la virtualidad. También las metodologías experimentales para evaluar contenidos digitales. Si se dan dando cuenta, las problemáticas que se están manejando no necesariamente tiene que ser una, es una sola, es una problemática que engloba todo ello, ¿no? Y, por ejemplo, hablar de las redes sociales del Internet como área temática, ¿cuál sería un tema? Las tipologías de relaciones personales en las redes sociales. ¿Qué situación problemática se está considerando? La caracterización de las relaciones de amistades entre los jóvenes de 15 a 20 años en la red social denominada Facebook. Dentro del ejemplo sobre la presentación del tema, se va a recomendar presentar el tema argumentando acerca de su naturaleza. No debe perderse de vista que se está elaborando una propuesta y que por eso el escrito debe tener la información suficiente para que los evaluadores aclaren sus dudas. En este sentido, el equipo de investigación debe de tener el convencimiento que se está escribiendo un documento para convencer al lector sobre la importancia de su proyecto de investigación. Como ejemplo de lo que acabamos de mencionar, vamos a observar el que tenemos ahí. El proyecto que se propone, aquí ya está integrando con base a esto, dice, por ejemplo, el proyecto que se pone a consideración es una investigación sobre el tema del poder del discurso político en Colombia, el cual a su vez se inscribe dentro del área temática de la política en Colombia. El momento histórico desde inicios se ha caracterizado por una influencia, entonces empieza a argumentar y empieza a hablarnos sobre la política, ¿sí? Entonces, si podemos observar aquí que en esta descripción ya hay una argumentación acerca del tema y del área.
pero todavía no se hace referencia a una situación problemática del proyecto. Esto lo retomaremos más adelante. Entonces, ahorita lo único que está haciendo es hablar acerca de la argumentación del tema y del área donde se está aplicando. Otro ejemplo de vendría siendo el que estamos viendo ahí en pantalla, de manera general, el tema de interés, este, es la gestión del conocimiento desde un punto de vista organizacional. Esta gestión está relacionada con la captura. Al leerlo vamos a ir viendo cuál es el tema de interés, ¿no? Y dentro de las tendencias modernas de gestión empresarial se dan gran valor al conocimiento, nos está explicando de la gestión empresarial, cuál es el valor agregado, cómo se tiene en cuenta empresas, uno va a hacer unas cosas, etcétera, la gestión, luego habla acerca de la gestión como conocimiento que permite hacer a ciertas situaciones, ¿sí? Y resumen, en general, los modelos de gestión del conocimiento van a estar enfocados hacia la recolección, organización, almacenamiento, transferencia. Nos está dando una contextualización, ¿sí? Pero todavía no hay una problemática. Entonces, la descripción de la situación problemática tiene que ver con la situación problemática, va a responder a una pregunta. ¿Por qué el proyecto de investigación? En ese sentido, puede decirse que es motivo que determina el ciclo de vida del proyecto. Pero el escrito no es tipo cuestionario. Volvemos a hacer hincapié. La formulación de esa pregunta y despliegue de una respuesta debe de estar implícita en el escrito. Por lo tanto, el escrito debe de responder a esa inquietud. Es decir, esa pregunta se convierte en una guía de orientación del ejercicio que se está escribiendo. Es de anotar que esta pregunta sobreentendida o implícita es diferente a una pregunta básica de la investigación, la cual sí se escribe de manera explícita y directa al final del escrito que describe el problema. Después de que hagamos el problema, sí vamos a formular una pregunta, pero es la que nosotros vamos a dar una, vamos a buscar una respuesta. Sí. Entonces, merece aclararse que fundamentalmente un problema de investigación también necesariamente se va a relacionar con una situación conflictiva, un apuro o una desaveniencia. Para Schmelkers, el problema detectado surge de una idea, una dificultad, una necesidad, una duda o una pregunta que se materializa en un problema tentativo de investigación. El problema debe ser significativo, pertinente, factible y viable. Tiene que estar claramente formulado y no es posible escribir acerca del mundo y todo lo que le rodea. Un problema de investigación consiste en los interrogantes originados en alguna situación concreta, en la necesidad de información de un algo en particular. El problema de investigación encierra los interrogantes que se despiertan en un escenario o en un objeto. Para Cerda se explicita la siguiente tipología de problemas según los interrogantes que se pueden plantear el grupo de investigación. Problemas relacionados con el quién, cuando los interrogantes hacen referencias a personas. Problemas relacionados con el dónde, que son problemas cuyas preguntas están centradas en el lugar donde ocurre una situación particular. Problemas relacionados con el por qué. Son problemas que se enfocan en los orígenes de un fenómeno, un suceso, un objeto, un concepto, por ejemplo. ¿No? Problemas relacionados con el cómo. Estos problemas se van a enfocar en las formas, cómo ocurre o cómo se ha desarrollado un fenómeno o un suceso, o en la forma cómo se ha construido un objeto o se ha elaborado un concepto, entre otros.
y problemas relacionados con el cual. Esto es posible que el equipo de investigación se llegue a preguntar por las causas o las consecuencias de una situación específica o una coyuntura. Puede también preguntarse por los componentes de un objeto o por una estructura. Entonces, un problema desde el ámbito científico no es algo puntual o exacto, ¿eh? Eh, por eso es más apropiado hablar en términos de situación problemática, considerándose, considerándose que es un ámbito identificable donde surgen los problemas. Para la elaboración de la propuesta, que es la fase de gestión del proyecto, se requiere una descripción precisa de lo que constituye la situación problemática, aunque aún es introductoria. Se sugiere tener en cuenta los siguientes tres criterios. Primero, tal como ya vimos en los ejemplos anteriores, la situación, la situación problemática debe relacionarse con una área temática, ¿sí? Con lo que estamos viendo aquí. Para esto, los investigadores deben tener claridad con respecto a los aspectos teóricos y referenciales comprendidos que encierran al problema de investigación. Esa claridad se va logrando en la medida que avanzan las discusiones y los análisis de los investigadores. Segundo, debe analizarse cuál es el tipo de problema que se está considerando en la situación de acuerdo con las preguntas dominantes: quién, dónde, por qué, cómo, cuál. Tercero, debe procurarse una descripción natural del problema siendo lo más concreto posible. La definición de la situación problemática es notablemente importante para una investigación. Así lo asevera Schmelker, que dice que en un trabajo de investigación, lo primero que hay que definir es el problema. Una vez que haya leído documentos suficientes acerca del tema, tendrá mayor claridad sobre lo que va a desarrollar, pero es más claro cuando el problema se presenta como aseveración y posteriormente se hacen preguntas en función de dicha aseveración. Estas preguntas son útiles para dirigir el trabajo por desarrollar. Ayudan mucho al final de la investigación, pues, cuando se tiene que redactar las conclusiones. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la descripción de la situación problemática? Las recomendaciones es relacionar el problema con el área temática y con el tema que enmarca al proyecto que origina la investigación, como lo vimos en los ejemplos. Escribir unos párrafos iniciales de introducción, haciendo, eh, describiendo dominio o contexto o marco referencial del problema. Según el caso, puede hacerse referencia, por ejemplo, a una empresa, a un barrio, un municipio, una vereda, una situación, una institución o un proceso. Hacer una descripción de los aspectos significativos o detalles del problema y las posibles causas. ¿Esto qué es? Describir el problema que está motivando el proyecto de investigación. Y posteriormente hay que redactar unos párrafos de cierre planteando el curso que pueden tomar la situación problemática y las posibles consecuencias. En esta redacción se hacen unas hipótesis o supuestos acerca de la situación para que después podamos plantear explícitamente las preguntas básicas sobre la situación problemática. Esas son las preguntas sobre el objeto de estudio y se debe reconocer el tipo de problema de acuerdo con la pregunta dominante de quién, dónde, por qué, cómo, cuál. Esta parte se hacen las preguntas sobre el objeto de estudio que derivarán en los objetivos del proyecto y en la metodología. Se recomienda que la pregunta básica sea solo una que cubra a un grupo de inquietudes, pero esto pues no es una camisa de fuerza, ¿no? Bien,
A continuación, bueno, se hace una ampliación de los posibles interrogantes que pueden surgir según el tipo de problema. Dentro de los problemas del quién, podemos preguntar quién o quiénes son, quién o quiénes tienen, quién o quiénes hacen. Dentro del grupo de problemas del dónde, dónde está, dónde surge, dónde, dónde va a ser, dónde fue, dónde se originó, no sé, que aunque con esas dos creo que se engloba todo. Problemas del por qué sucedió esto, eh, problemas del cómo es, cómo está, cómo ocurre, cómo sucede, y problemas del cuál pueden ser cuáles son, cuál es, cuáles fueron, no sé. Dentro de esto podemos resumir que el número de interrogantes sobre la situación problemática, usualmente los asesores metodológicos recomiendan que la situación problemática deba contener solo una pregunta básica sobre el objeto de estudio, como ya lo habíamos denunciado. Esto puede ser ventajoso, pero no obstante, ese tipo de normativas pueden restringir el libre pensamiento del equipo de investigación. Lo fundamental antes que el número de preguntas es la coherencia entre el problema y los objetivos del proyecto y las hipótesis. Y por eso pueden ser una, dos, tres preguntas o quizás más. No obstante, el equipo de investigación debe esforzarse por plasmar una sola pregunta básica de investigación que abarque suficientemente las demás inquietudes que motivan el proyecto. Bien, continuaríamos con ejemplos sobre una situación problemática. Si ya logramos identificar el área de la temática, innovación en el mercadeo y comercialización. ¿Qué tema? Sobre el tema de modelo de ventas multinivel. ¿Cuáles serían esos párrafos iniciales? Como habíamos mencionado, ¿sí? Una pequeña introducción, ¿no? Se llama modelos de marketing multinivel a una estructura en la cual las personas asociadas al negocio. Ahí está dando una pequeña introducción, está dando un concepto, en el concepto que se divulga esta empresa no hay vendedores, sino socios. El éxito va a depender, etcétera. Entonces se empieza a dar cierta argumentación, ¿sí? Para podernos contextualizar de tal manera que ya empieza a innovar, a proporcionar más detalles sobre qué tipos de empresas. En Colombia cada vez más aparecen negocios de este tipo, la mayoría ya se siendo el lugar, sí, está considerando ya esos elementos. Entonces, ya empieza a agarrar, a ver un pequeño apartado que podemos dejar como descripción de aspectos significativos del problema, en donde empezamos a decir una situación, aquí voy. Una situación es preocupante, ya está argumentando dónde está habiendo una situación problemática, una problemática, donde dice una situación es preocupante, no estoy diciendo todas las situaciones, no está diciendo de forma general, se va a referir a una en específico, donde dice que los nuevos socios, después de ingresados al poco tiempo, expresan un sentimiento de decepción y a veces hasta de haber sido engañados, todo porque se sienten incapaces de tratar. Y empieza a relatar, ¿sí? Entonces, continúa, puede continuar argumentando diciendo, por ejemplo, eh, esto es aún más grave si se tiene en cuenta que las personas que se vinculan como socios están habidas de una solución a una circunstancia de desempleo y acuden allí con la intención de salvar sus dificultades económicas. Además, hay otros asuntos colaterales que ponen en aprietos a las personas y tienen que ver con que, por ejemplo, se induce a familiares y amigos a ingresar a la red y luego el fracaso determina enemistades y pérdidas de confianza, sacrificando lazos que eran fuertes antes. Otra preocupación es que los nuevos socios para poder ingresar hacen préstamos de dinero y luego cuando fracasa la red, su situación económica llega a empeorar. Por último,
Asuntos como los anteriores conllevan a que la empresa multinivel sea vista como un espejismo y a que en cierta forma se está desarrollando un negocio sin ética comercial, pero, pero lo paradójico es que jurídicamente están bien constituidas y no es aceptado considerarlas como estafadoras ni se les puede tachar por incumplimiento, ¿sí? Entonces, después, ¿cuáles son esas preguntas sobre la situación polémica? Podríamos decir, al inicio nos podemos formular varias, ¿no? Podríamos buscar cuál es esa básica integradora, que es la que se tiene después. ¿Cuál es la legislación que ampara a las empresas multiniveles en Colombia? ¿Por qué las personas que ingresan a las organizaciones multiniveles pasan de la alta motivación y expectativa al desengaño y baja motivación? ¿Cómo se desarrolla la cadena de valor en la empresa de multinivel? Entonces, pregunta básica de investigación, ya tengo mis preguntas sobre, expresadas sobre mi situación problemática o problemática. Ahora, ¿cuál sería mi pregunta principal que yo considero que pudiera tomar en cuenta? Pues hay que buscar una forma de poder integrar posiblemente a las que tengo ya formuladas arriba, y es cómo se expresa la dinámica en la cadena de valor de las empresas multinivel en relación con las motivaciones de la asociación y la legislación, en este caso colombiana, ¿sí? Y, y bueno, ya tendría entonces que la versión final del ejemplo quedaría que la descripción de la situación problemática no se presenta disgregada como se muestra ahí arriba, se hace de manera integral. Por lo tanto, la estructura presentada es la que precede al escrito. Es una forma de organizar esas ideas, pero el escrito en realidad es una sola unidad que puede tomar la forma que ustedes están viendo. Estamos viendo situación problemática, ¿sí? Va a mis apartados con toda la exposición del contexto, la situación geográfica, ¿sí? Ya tengo ahora sí debidamente argumentado, ya agregué mi situación problemática, qué es lo que a mí me preocupa o me ocupa, ¿sí? Tengo aquí ya las consideraciones de la problemática que yo estoy observando y ahora sí, ya puedo decir, en relación con toda la información que ya vimos y ya expusimos con respecto al contexto, al lugar, al problema planteado, ¿sí? ¿Qué se pretende preguntar sobre esta situación? Bueno, se pretende hacer estas preguntas, ¿sí? Que formarían parte del proceso de la investigación, ¿sí? Y por último, tener que en todas esas inquietudes, que en este caso se surgieron 3, 4 preguntas previas, ¿sí? De investigación, la que va a englobar mi investigación principal, la que me está generando la situación problemática, se englobaría con esta sola pregunta, ¿sí? Y bueno, aquí está otro ejemplo sobre un modelo de gestión del conocimiento para la empresa. Ya ese sería un título, ¿sí? Título del proyecto, modelo de gestión del conocimiento para la empresa fulana de tal, donde hay que describir la situación problemática, donde lleve una descripción de la empresa. Fíjense los elementos, porque esos son los que deben de estar narrados. Identificar la descripción de la empresa, la presentación del problema, cuáles son las causas de ese problema que se están generando, cuáles son esas consecuencias del problema y la formulación de preguntas de investigación. Entonces, en todo esto, ¿sí? Tendremos un apartado con la situación del problema, como lo que se tendrá que desarrollar, cuál es la descripción, entonces, de la empresa en un párrafo, 2 párrafos. Después tendrá la descripción del problema, que es la presentación del mismo problema. Después, que puede ser en un párrafo igual.
después las causas que generan el problema, para posteriormente tener otro apartado donde hable sobre las consecuencias que eso está generando. Tú dices un problema y estás viendo que ese problema está generando, hay una causa y hay un efecto, ¿sí? Para que posteriormente puedas tener formuladas la las preguntas que te van a ayudar a ordenar esa, investigación, por ejemplo, puede ser cuáles son los elementos, cuál es la diferencia, cuáles son las actividades, existe en la empresa uno y en la empresa 2 un clima organizacional. Entonces, con ese tipo de preguntas que tú vas a desarrollar, ¿sí? Te van a llevar a una pregunta principal. Y esa pregunta principal podría ser, ¿cuál es el modelo de gestión del conocimiento adecuado para que la empresa fulana y perengana, ¿sí? Considerando los lineamientos de la cultura organizacional y sistema de, o sea, según lo que tú hayas podido plantear en su momento. Entonces, en la explicación de la situación problemática, cuando se haga, no es necesario que incluyamos las preguntas menores que van a derivar de la pregunta básica de investigación. Estas pueden escribirse directamente sin las otras, pero sin embargo, en la dinámica constructiva, los integrantes, en este caso de equipo de investigación, en sus discusiones y análisis, pueden plantear esas inquietudes y luego, en consenso, llegar hasta la pregunta básica. De esta manera, los ejemplos que se han precedido, la situación problemática se pudieran haber abordado de otra forma, ¿no? Con una sola pregunta de investigación.